Alejandro. Al contrario, estamos en comunicación. Le hablaba de esta falta de informes, de reportes de los candidatos al INE. Le agradezco al doctor Ciro Murayama, el consejero del INE y presidente de la Comisión de Fiscalización, que nos tome la llamada. Consejero, ¿cómo estamos, Ciro? Hola, ¿qué tal, Alejandro? Encantado de estar en tu espacio, como siempre. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Más de la mitad de los candidatos no han cumplido, ¿verdad? Bueno, pues el informe que hemos circulado y que en un rato más presentaremos al Pleno del Consejo General da en efecto cuenta que el 53% hasta el 26 de mayo, que es el corte del informe que presentamos, es decir, 5 días antes de que concluyan las campañas, no habían cargado ninguna operación, no habían dado cuenta de ningún tipo de ingreso o de gasto durante la campaña, lo cual pues es incorrecto, porque lo cierto es que en el país estamos viendo que se despliegan las actividades proselitistas, que hay elecciones muy cerradas, que se está haciendo pues lo que debe hacerse, que es solicitar el voto de los ciudadanos, pero esto no se ha correspondido con un ejercicio de rendición de cuentas de la misma intensidad, por decirlo así. Creo que buena parte de los actores políticos, aquí no hay ningún partido que realmente despunte respecto a los demás en cuanto al cumplimiento de sus operaciones. En general tenemos muy bajos niveles de reporte. Pues creo que los actores políticos siguen operando en el antiguo código, donde primero hacían la campaña y después contaban cómo había sido el gasto. Precisamente desde la reforma de 2014 tiene la obligación de ir registrando en tiempo real cada una de sus operaciones para que la fiscalización también ocurra en tiempo real. Lo cierto es que nosotros hemos estado desplegando otras tareas para allegarnos de elementos adicionales. Por ejemplo, estamos recorriendo pues todo el territorio de las 14 entidades donde hay elecciones para estar tomando fotografías de espectaculares, viendo mítines, visitando casas de campaña, de tal manera que podamos tener elementos para cruzar con los dichos de los partidos una vez que ellos presenten sus informes. Uh-huh. ¿Qué dice la ley, consejero? Es decir, en tiempo real tienen que ir reportando, pero ¿qué pasa, qué dice la ley, si no lo hacen? Mira, nosotros les damos un plazo hasta de 72 horas para que una vez que celebran un contrato, que hacen un pago, pues lo carguen en el sistema y aparezcan los registros. Pasado ese plazo, ellos están incurriendo en lo que ya el reglamento de fiscalización del INE califica como una falta de fondo, es decir, no es solo una formalidad, porque esta omisión hace que vayan a cargar el grueso de su información, pues ya ahora que se vencen los plazos, es decir, mientras que nosotros pudimos ir haciendo la revisión a lo largo de toda la campaña, ellos nos concentran la carga al final y eso dificulta la fiscalización. Entonces estas omisiones son unas faltas de fondo que serán sancionadas por el Consejo General del INE cuando justamente le corresponda emitir el dictamen, que será hacia mediados del mes de julio. Uh-huh. Pero a ver, vamos a pensar en un candidato que no informó, no reportó sus ingresos y gastos en tiempo y forma a la autoridad, al INE, y que gana. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, pues ahí tendrá, nosotros no calificamos las elecciones, en este caso elecciones locales, la única elección que tenemos directamente a nuestro cargo es la del constituyente de la Ciudad de México, pero la sanción pues es económica sobre partido y candidato, y recordemos que un exceso en el rebase de topes de algún candidato puede ser causal de nulidad de una elección, así que todas estas conclusiones que nosotros obtengamos serán presentadas a los tribunales para que la fiscalización y sus resultados sean considerados por las instancias jurisdiccionales antes de calificar cada elección. Así que este escenario que tú me preguntas, pues también puede ser materia de análisis por parte de los tribunales electorales. Pero en este momento, un candidato que no reporta gastos, no reporta ingresos y gana, no tiene riesgo de perder lo que ganó en las urnas. O sea,
A ver, todavía no es la elección, todavía no se cierra el plazo para que presenten sus informes, tenemos un alto nivel de omisión y lo cierto es que yo sí quiero diferenciar las dos cosas, es decir, un asunto es la rendición de cuentas y otra cosa, que eso le corresponde al candidato y otra cosa es el sufragio ciudadano. Sí. A mí me parece que la autoridad fiscalizadora no debería de afectar los votos de los ciudadanos, eso corresponde a los tribunales. Nosotros somos, digamos, un sabueso, como dicen en inglés, ¿no? Un watchdog sobre el dinero de los partidos, de los candidatos, damos nuestras conclusiones, pero no creo que sea correcto que nosotros pretendamos, además la legislación no lo contempla así, afectar el sentido del voto depositado en las urnas. Ya. Es que, híjole, ese es el incentivo para no cumplir, ¿no? Pues no necesariamente, porque el hecho es que van a tener sanciones económicas importantes y que antes de que una elección se dé por buena, pasa por el tribunal ya con las conclusiones de la fiscalización. Pero el anular elecciones, es decir, el invalidar el sufragio de miles o pueden ser millones de personas, no es algo que deba hacerse en una autoridad administrativa, porque estás hablando de derechos humanos fundamentales, ¿no? Sí, pero vamos, en todo caso sería atribución del tribunal, ¿no? Pero la legislación también, me parece a mí, debería contemplar, pues algo así, porque, insisto, si la legislación no contempla una sanción de esas dimensiones, pues los candidatos podrán no rendir cuentas, al fin que si ganan, pues pagan una multa y ya. A ver, yo diría que aquí tendremos que tomar un poco de distancia, porque hay como un muy mal humor respecto a las elecciones y demás, y quisiéramos muchos actos de justicia, ¿no? Sobre los actores políticos. ¿Qué está pasando en el mundo? Para no perdernos en nuestra circunstancia más inmediata. ¿Hay algún país que pida informes de campaña durante las campañas y le implique sanciones a los actores políticos que lo incumplen, además de México? No. Somos el país más exigente. Yo creo que lo que hay que exigir es que la norma se cumpla. No me parece que si nos metemos a otras regulaciones necesariamente la conducta de los actores va a cambiar. Lo que debemos de crear es un contexto de exigencia para que las infracciones que estamos viendo ahora puedan tener también, digamos, efectos en términos del propio prestigio de los actores políticos. El INE está haciendo en las últimas semanas, viene haciendo públicas esta información, estos informes. Se puede conocer candidato por candidato quién está presentando su información, quién no, y ojalá en algún momento esto sea parte del contexto de exigencia de los actores políticos, es decir, que la propia transparencia, el propio acto de rendir cuentas desde que se es candidato pueda implicar alguna valoración de la ciudadanía a la hora de emitir su sufragio. Yo creo que vamos por buen camino en el sentido de tener un conjunto de normas muy exigentes que antes no teníamos. Y recordarás, pues todavía antes de la reforma de 2014, los informes de gasto de campaña se presentaban meses después de calificadas las elecciones. Sí, lo recuerdo. ¿No? De tal manera que a mí me parece que este conjunto de datos, sin duda inquietantes, que está dando a conocer el INE, pueden ser un insumo para crear este contexto de exigencia porque yo estoy convencido que la fiscalización no es en contra de los actores políticos, al contrario, puede volverse una herramienta para empezar a revertir la desconfianza hacia la política cuando los actores políticos mismos empiecen a rendir cuentas y hacer de esta transparencia también un activo a su favor. Lo que hemos visto son campañas sobre todo negativas donde al parecer el mejor atributo de algún candidato es que no es peor que su rival, ¿no? Bueno, a mí me parece que hay que hacer un esfuerzo por cambiar el chip y por decir, tengo algunos méritos para ser representante popular, para ser gobernante, y entre esos méritos está que el día a día de mi campaña fui dando cuentas de cuánto gasté, de que no hubo dinero opaco, que no rebasé los topes, aquí están mis cuentas claras, y creo que esto
estos informes que venimos presentando pueden servir en esa dirección. Sí, coincido. El problema es que sí tenemos la legislación, o una de las legislaciones más exigentes del mundo, pero también tenemos partidos y políticos que viven y han vivido décadas bajo la cultura de la no rendición de cuentas, y que saben que si pues no rinden cuentas, de todas formas pues pueden ganar, ¿no? Bueno, creo que ese es un problema que está ahí, que incluso por el tipo de entrevista que hacías hace un momento, que cada vez tiene menos tolerancia de la opinión pública, ¿no? Uh-huh. Y quizá haya que usar la indignación, el clamor, no para acabar destruyendo lo que tenemos, porque pues ahí sí nos meteríamos a un peor escenario si desmontamos el sistema de partidos, porque no hay otra manera de definir el gobierno pacíficamente en estas sociedades complejas que habitamos, y no es por la vía electoral. Pero digo, usemos en positivo ese clamor, esa indignación, para que haya una exigencia cada vez más fuerte, y el que se quiera saltar ese nivel de exigencia, el que no quiera cumplirlo o no lo pueda cumplir, pues que tenga la sanción ciudadana. A mí me parece que esa sería una manera positiva de abordar el tema. De acuerdo. Pues, doctor Ciro Murayama, consejero, presidente de la Comisión de Fiscalización, gracias por estos minutos. Al contrario, Alejandro, muchas gracias a ti, a tu equipo, y pues son días de mucha noticia electoral, así que a tus órdenes. Igualmente, muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Ciro Murayama Rendón, consejero del INE. Vamos a una pausa, son las 2 de la tarde con